La estupidez humana no tiene límites y lo peor de todo es que en situaciones tan graves brota de una manera ...14 de marzo de 2020. Son las 6 de la tarde y los últimos datos que tenemos sobre las cifras del coronavirus son las siguientes. En Asturias, que es mi comunidad autónoma, tenemos 68 casos positivos. En España tenemos aproximadamente 4.200 y a nivel mundial 132.500 casos. Estas son las cifras de ayer. Las de hoy seguro que son muchísimo más altas. Hemos tenido que esperar a alcanzar estas cifras tan sumamente elevadas para tomar medidas drásticas. Creo que los políticos han actuado tarde y mal. Tarde y mal. Tenemos claro el ejemplo también de Bélgica, que tiene unos 80 infectados a día de ayer, que son las cifras últimas que he revisado, y habían tomado ya medidas drásticas. Aquí se ha actuado tarde y las circunstancias nos están dando la razón que la situación va a ser muy complicada de aquí a las siguientes 2 semanas. Sistemas sanitarios saturados, medidas extraordinarias y desde ayer en nuestro país se ha decretado el estado de alarma, una situación verdaderamente drástica. El estado de alarma implica que se hayan tomado una serie de medidas globales, es decir, en todo el territorio. Y es que no tenía ningún sentido que cada comunidad autónoma fuera tomando sus decisiones de manera aislada. Un mundo en el que vivimos actualmente, que es global, en el que hay una movilidad de la población que es continua por medios de transporte continuos. No tenía sentido que, por ejemplo, la comunidad autónoma de Madrid tomara unas decisiones, Castilla-La Mancha otras o Asturias otras. Han actuado tarde y mal y espero que a partir de estas medidas globales que significa este estado de alarma, las cosas puedan ir mejorando poco a poco. Pero lo que sí que está claro es que la solución ha llegado tarde y que vamos a ver los resultados todavía de aquí a una semana. La mayoría de personas que habitamos este mundo somos seres responsables, que tenemos conciencia social, que intentamos no perjudicar al prójimo. Pues bien, también hay una enorme cantidad de estúpidos, de necios, y la estupidez brota como las setas en momentos como este, y estamos rodeadas. Y diréis, ¿pero por qué utilizas un término que llega a ser insultante? Pues ya veréis, os voy a comentar una serie de actos que se han visto estos días y me vais a acabar dando la razón de que la estupidez humana no tiene límites. Nuestras autoridades sanitarias comenzaron diciendo que había que hacer un ejercicio de contención, evitar las aglomeraciones, mantener una serie de medidas que os iré recordando. Pero fijaros, nos dicen que se cancela la escuela, pues vamos a llevar a los niños todos juntos al parque. Nuestra empresa decide instaurar el teletrabajo. Oye, pues yo cojo el coche y me voy a la playa, a la casa del pueblo, a infectar pues a esas 4 personas que viven ahí en la montaña, donde yo tengo una casa a la cual voy de vez en cuando. Pues nos dicen que hay que meter una serie de normas en nuestra vida que sean pues de distancia social. Pues vamos todos juntos en manada al supermercado. Otro ejemplo de estupidez humana es lo que sucedió en una cárcel hace un par de días. Han cancelado, lógicamente, las visitas del exterior para evitar meter el virus en la cárcel. Pues bien, 2 funcionarios de prisiones han acabado en el hospital gracias a la paliza que les ha dado un preso. Como veis, no exageraba nada cuando hablaba de que la estupidez humana no tiene límites. Me apetecía también hacer un pequeño paréntesis por los jóvenes, adolescentes. Es muy fácil que las personas de esta edad, que están en la adolescencia, en la juventud, tengan una conciencia del miedo mucho menor que la que podamos tener los adultos. Pues bien, nuestra función es meterles en la cabeza que no se pueden ir de botellón, que no se pueden ir de terrazas, que si no hay universidad ni instituto no se pueden juntar en grupos en la plaza del pueblo. Es que esta es una responsabilidad de los adultos, no podemos castigar la irresponsabilidad de los jóvenes. En este caso, la irresponsabilidad
responsabilidad va unida a la edad y en nosotros está meterles en la cabeza estas normas y meterles en la cabeza lo delicado del asunto que estamos viviendo en la actualidad. Nunca hemos vivido una situación de alerta sanitaria global, mundial, como la que estamos viviendo en la actualidad. Y seguramente pasarán años, décadas, para que volvamos a vivir una situación como esta. No cuesta tanto atender a estas medidas que nos están suplicando desde las autoridades sanitarias. Por favor, atended cuando un médico, una enfermera, una autoridad sanitaria os dice algo, atendedle, no lo toméis a la ligera. Esta situación se nos ha ido de las manos por muchas causas que va a haber que analizar en el futuro, pero en el presente tenemos que tener en cuenta una serie de normas que os voy a pasar a enumerar a continuación. Escuchad, que es muy importante. En el momento en que nos encontramos en la actualidad con el virus del coronavirus, es muy importante el aislamiento social, las medidas de aislamiento social. Una frase que repetiremos mucho en este vídeo: quédate en casa. Quédate en casa es la manera mucho más inteligente que ninguna otra para lograr estas medidas de aislamiento social. Si por cuestiones ineludibles tenemos que salir a la calle, tenemos que acudir al trabajo, tenemos que mantener una distancia social de 1,5 metros, 2 metros, lo que ocupa nuestro brazo, para hablar y dirigirnos a otras personas. Nada de darnos la mano, nada de darnos besos, nos saludamos con una palmadita, con 1,5 metros, 2 metros de distancia. Esto es muy importante. Quedarnos en casa el mayor tiempo posible. Supermercados, farmacias no van a cerrar. No es necesario que vayamos todos en manada a los supermercados, por favor. No van a cerrar, podemos ir de manera escalonada a comprar lo que necesitemos al día. No va a haber un problema de abastecimiento. Es muy importante porque si todos juntos hacemos la cola en el Mercadona o en los supermercados, pues no estamos guardando esta distancia social. Por lo tanto, esto es muy importante que se nos quede claro. Otra cosa vital, el lavado de manos, muy habitual, con agua y jabón. Es necesario agua y jabón, no hace falta soluciones hidroalcohólicas. Si las tenemos, pues las podemos utilizar cuando estemos en la calle, pero con un lavado de manos de agua y jabón es suficiente. Si no tienes síntomas, quédate en casa. Ahora, si tú vienes de un foco de riesgo, has estado en contacto con personas de riesgo que han dado positivo. Focos de riesgo me refiero, por ejemplo, en este caso, Madrid, que es la situación más complicada en la actualidad de nuestro país, o en alguno de los pueblos o concejos que hay que están más aislados. Si vienes de uno de esos lugares y llegas a otra región, a otra ciudad, quédate 15 días en tu casa manteniendo el mayor aislamiento y la mayor distancia social, por favor. Si tienes síntomas, en este caso síntomas leves, tienes que ponerte en contacto con las autoridades sanitarias. En tu región habrán seguramente habilitado un número de teléfono para que te pongas en contacto y te den las pertinentes normas que tienes que llevar a cabo. Si tienes síntomas leves, tienes que tratar de mantenerte en tu domicilio si compartes piso o con alguien, en tu habitación de manera aislada. Si vas a los lugares comunes, ponerte una mascarilla y desinfectar los lugares comunes con agua y lejía. Esto es muy importante. Y el lavado continuo de manos. Si tienes unos síntomas más graves y necesitas acudir a urgencias, al centro de salud, y es muy importante porque te sientes muy mal, siempre ten en cuenta que nada más llegar al centro sanitario tendrás a tu disposición una mascarilla. Colócatela e informa a la enfermera, al médico, a la persona que te atienda cuál es tu circunstancia, que has estado en un lugar de riesgo, que has estado en contacto con una persona de riesgo y tienes síntomas, y con la mascarilla puesta, manteniendo esta distancia de seguridad, porque si tú no mantienes estas medidas vas a infectar a la enfermera, al médico, a la persona con la que te cruces en el descansillo, y esa enfermera y ese médico quizás tengan que irse a su casa y entonces no va a haber gente para atender un infarto, una apendicitis o un esguince de tobillo. Es muy importante que tengamos en cuenta y que cuidemos mucho a nuestros sanitarios, porque son los que nos van a cuidar. La vida sigue y continúan habiendo otro tipo de urgencias. Mantén, por favor, estas medidas que te he dicho y que son muy importantes.
porque nos protege a todos. Esta situación es un enorme reto para nuestra sociedad, en particular para la sociedad española, para las zonas mediterráneas, que somos tan amigos de socializar, de tocarnos. Es muy importante y puede ser un reto también para el futuro y para nosotros mismos, un reto como sociedad y un reto a nivel individual. Estas medidas de distancia y de aislamiento social, este quédate en casa que estamos repitiendo, lleva implícito una serie de cuestiones como son la soledad, el silencio, la disciplina, el aislamiento. Y estas cuestiones hacen que tengamos que conectar con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Nos vamos a aislar un poco pues, de la socialización, de una serie de estímulos que a veces nos tienen entretenidas la mente. También esto puede ser un reto. Podemos conectar con nuestros pensamientos, llevar a cabo actividades que antes no podíamos llevar a cabo por falta de tiempo, lectura, podemos ver series de televisión. Si tenemos a nuestra pareja y tenemos que hacer la cuarentena en pareja, pues podemos también disfrutar del tiempo. Si tenemos a los niños, que es muy difícil contener a los niños en el domicilio si son pequeños para entretenerlos, podemos también disfrutar un poco de este tiempo. Planteemos esto como un reto, porque es muy importante que llevemos a cabo estas medidas y que quizás esto pueda sacar en claro algún aprendizaje a nivel individual y a nivel social. Esto es un reto para ti, es un reto para la sociedad. ¿Te animas a llevar a cabo este reto? Quédate en casa, por favor, demuestra tu inteligencia atendiendo a las medidas que las autoridades sanitarias nos hacen llegar. Por favor, que estas personas estúpidas reciban un pequeño mensaje de miedo. En este caso, el miedo nos permite sacar a flote nuestro afán de supervivencia. No es malo el miedo si nos roza con el pánico, nos permite estar alerta. Espero que todas esas personas que están siendo irresponsables puedan recibir este mensaje y puedan hacerles reflexionar. Si están llevando a cabo estas medidas irresponsables y estúpidas, ponen en riesgo tu salud, mi salud y la de todas las familias y grupos de riesgo. Cuantas menos personas portemos el virus, menos situaciones de riesgo se van a vivir y menos saturados van a estar los hospitales. Por favor, atended a las medidas de aislamiento y distancia social. Me gustaría que me comentaras cómo vas a pasar estos días de aislamiento, qué libros vas a leer, qué series, a qué vas a jugar con tus niños. Me encantaría que entre todos nos diéramos alguna idea. Nada más, espero tener que hablar del coronavirus la próxima vez para hablar ya de su fin y de la bajada en esa dichosa curva de infecciones. De momento la curva sigue al alza, así que es una situación muy seria la que estamos viviendo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.